Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el Gafe 423, aquí trayéndoles un video que me han estado pidiendo esta información bastantes personas. Existe mucho esta duda, muchos quizá piensan que sea un mito esto. Es cierto que los Gafes fueron los que formaron los famosos Zetas. La respuesta es sí, amigos, es totalmente cierto. Existe otra pregunta que me hacen muchos, que qué opino yo al respecto de esto. Entonces, pues creo que son dos temas, se los voy a decir. Pero antes de empezar, cuando yo toque el tema de el por qué se hicieron, pues es simplemente mi punto de vista, mi opinión. Ya que muchas personas no se ponen a analizar o no se ponen en la situación de que pues él está dando su punto de vista. No como yo les estoy diciendo las cosas, es lo que pasó. Cada persona es un mundo y solo ellos, realmente solo ellos, saben qué los llevó a tomar esta decisión tan drástica de formar parte de estas filas. Ya que pues la gente simplemente opina y critica de una forma negativa, quizás sin haber investigado de verdad. Les pongo un ejemplo así muy claro, como cuando hice el video de mi general Salvador Cienfuegos Cepeda. Muchos empezaron de que no, que tú lo defiendes y que tú lo estás justificando. No, señores, yo en ningún momento hice una justificación. Desde el principio yo se los dije, esto es lo que mi general Salvador Cienfuegos dejó. Ya en su momento hablaré lo que él no dejó en el ejército y lo que dejó muchísimos problemas también. Pero créanmelo, para todas esas personas que no tuvieron el interés quizá de buscar, casi al final que yo terminé de hablar acerca de mi general Salvador Cienfuegos Cepeda, que qué era lo que yo creía, cuál era mi punto de vista, si él era culpable, yo se los dije, y lo pueden ver nuevamente en el video. Para mí es culpable de cohecho, esa es la realidad. Pero si ustedes no se toman la molestia de poner en Google, quizá en el buscador, este término jurídico, qué significa la palabra cohecho, pues ahí les va a dar mi respuesta completa a todo lo que yo opino o lo que yo creo que hizo el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Pero pues muchos empezaron a atacar, no, que el Gafe, que tú defiendes. Para muchas de esas personas, en el momento que empecé a hablar del presidente que tenemos en turno, del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, se les taparon los oídos y se les olvidó todo lo demás y empezaron con el hater. Nuevamente, lo que yo opino del presidente que tenemos en turno es mi opinión, es mi punto de vista y esa como yo veo las cosas. Si usted que está detrás de la pantalla cree otra cosa diferente, es respetable. Creo que todos tenemos esa libertad de expresión y pues creo que no es necesario que vengan a hacer cualquier tipo de ofensas, porque muchos de ustedes, de verdad, muchos de ustedes haters que me tiran, dicen, no, que borra los comentarios. No, señores, yo no, hay ocasiones que no he tenido ni tiempo de ver muchísimos mensajes que ustedes me mandan. No voy a tener el tiempo para estar borrando, ay, este sí, este no. No, señores, si ustedes se ponen a escribir un comentario y le empiezan a poner malas palabras o cierto tipo de palabras desagradables para el oído humano, yo no las borro, en automático YouTube quita esas preguntas, esa es la realidad. Quedan como preguntas o como comentarios que no pueden ser aptos para el público. Yo no se los borro, se los borra YouTube. Entonces, si quieren insultarme, si quieren ofenderme, están en todo su derecho. Nada más, pues háganlo de una forma correcta para que YouTube no les borre sus comentarios. Pero bueno, ya aclarando este punto, pues vamos a lo que viene siendo el tema de este video. Es cierto que los Gafes, porque fueron Gafes, formaron lo que viene siendo el ya desaparecido casi por completo Cártel de los Zetas. La realidad es que sí, y digo casi desaparecido porque este cártel se fraccionó en varios tipos de cárteles, son los del noreste y los de la vieja escuela, hasta donde tengo entendido. Cuando iniciaron los primeros Zetas, fue por el famoso Z1, que él trabajaba para un señor, no recuerdo, creo que era
era Guillén, si no me mal no recuerdo, o Ciel Cárdenas Guillén, me parece este señor. Él trabajaba de escolta para este señor. Pongamos en una balanza quizá lo que, porque este elemento, este ex-gafe, se inclinó quizá a estar de escolta de esta persona. Estamos hablando que fue aproximadamente en los tiempos del 98, 2000 más o menos, cuando él empezó a trabajar con estos señores. Estamos hablando, señores, que eran los primeros gafes. Él fue de los primeros gafes del pie veterano de lo que hoy conocemos como el Cuerpo de Fuerzas Especiales. En aquellos ayeres, por así decirlo, pues el Cuerpo de Fuerzas Especiales era más, ¿cómo se los puede decir? Como más brusco, más bruto. En ese sentido era de que no tenían piedad quizás si dentro del adiestramiento le quitaban la vida a algún elemento. Ahora ya no es así, esa es la realidad. Los tratos eran más inhumanos hacia el personal de lo que puede ser hasta el día de hoy en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, pues antes no había ese tipo de bronca. Ahora a esto sumémosle que el sueldo era muy bajo para un elemento de las Fuerzas Especiales. Ganaban 5,000 pesos quizá y les iba muy bien, casi los 6,000 pesos al mes, por pertenecer al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Y para el tipo de operaciones, el tipo de riesgo que ellos llevaban, pues era muy poco el sueldo que estos militares tenían. Entonces, pues este señor decide irse de baja por diferentes situaciones, se va de baja y pues créanmelo, señores, que la vida para un militar no es tan fácil aquí en la vida civil. No en cualquier lugar te dan trabajo. Ya más adelante hablaré al respecto de cómo te trata la sociedad cuando sabe que eres militar. Entonces, para este elemento, pues quizá fue muy complicado, quizá, no digo que fue, porque pues no, yo no sé de verdad qué fue lo que él vivió realmente. Doy mi punto de vista, mi opinión. Quizá para él fue muy difícil encontrar un trabajo honrado y que fuera quizá pues lo bien remunerado o superior, un poco superior a lo que él ganaba dentro del ejército. Entonces, pues creo que no nada más ha pasado aquí en México, esa es la realidad. Hay elementos de las fuerzas especiales, tanto de Guatemala, que son sus caibiles, bueno, de muchas partes de Sudamérica, inclusive militares de Estados Unidos, lo que viene siendo, me tocó agarrar Rangers del ejército de Estados Unidos, nos tocó inclusive en una ocasión un SEAL, venía un SEAL, un Delta y un Marine de los Estados Unidos. Entonces la gente que es ambiciosa por el dinero, pues no le va a importar a lo que se dedique, esa es la realidad. Ha habido también inclusive elementos de las fuerzas especiales de la Marina, del GOE, de muchas unidades especiales que se dedican a estar dando adiestramiento a gente que no se le debe de impartir este tipo de adiestramiento. Entonces, pues este elemento le llegaron al precio, esa es la realidad. Hubo alguien que le dijo, te pago tanto por venir a cuidarme y pues para que te avientes 2, 3 trabajos, ¿qué te parece? ¿Te interesa? Pues él aceptó, esa es la realidad. Pues hasta donde yo sé, hasta donde me han contado, pues este señor, el famoso Z1, llevó a cabo una operación y pues el patrón le dijo, oye, ¿qué onda? ¿No tienes más gente como tú que quiera trabajar y hacer este tipo de trabajos? Y pues el otro le dijo, pues sí tengo más gente, quiere que se la traiga, pues adelante. Entonces, imagínense, él se va a su anterior batallón, donde él pertenecía, o más bien a su grupo de fuerzas especiales, y todas sus antigüedades o sus conocidos, pues lo ven a este elemento que pues anda en camionetas de lujo, anda bien arreglado, trae dinero. Entonces, pues de repente sus amigos, sus excompañeros, pues lo ven y, pues, ¿a qué te estás dedicando? Y pues él empieza a aventar el sablazo, ¿no? El de que, pues les interesa, vénganse a trabajar conmigo. Y no faltó quienes aceptaron trabajar para estos señores y se fueron al lado oscuro, como ya se los he dicho, y empezaron a trabajar
para estos señores del cártel del Golfo. Pero ahora pues vamos a la realidad. En aquellos ayeres pues la gente no estaba tan preparada como hoy lo puede estar un gafe. Esa es la realidad. Entonces pues ellos prácticamente eran los que hacían todo el trabajo sucio y limpio de este cártel. Ellos eran su brazo armado de los Golfos en aquel entonces. Y pues ellos tomaron la decisión de, pues si nosotros estamos haciendo todo el trabajo, nosotros somos los que realizamos todo, pues hay que quedarnos con el mando, ¿no? Y fue lo que hicieron. Ellos empezaron a hacer sus reventones, se quedaron en casas de seguridad, tomaron armas, tomaron sustancias ilegales, se hicieron del mando y empezaron a pelear la plaza. Y es cuando se forman pues el famoso cártel de los Zetas. Esa es la realidad. Los primeros que formaron este cártel, es cierto, es verdad, fueron puros exelementos que pertenecían al grupo aeromóvil de fuerzas especiales. Esa es la realidad. Y ellos vinieron, los Zetas, vinieron a cambiar todo el panorama que ya se encontraba dentro de la República Mexicana, ya que pues cada cártel en aquel entonces, pues cada quien ya tenía su pedacito de tierra que trabajaba. Y cuando ellos llegan, pues ellos llegan sin tener un pedazo de tierra para trabajar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues empezaron a pelear las tierras, o como ahora le llaman, a pelear las plazas para ellos empezarse a hacer con el mando de estas cosas, de estos territorios. La realidad es, señores, que cuando ellos iniciaron, seamos sinceros, fueron los más temidos en su tiempo porque ellos eran pues los más sanguinarios. Esa es la realidad. Ellos vinieron a poner estas modas que hasta el día de hoy existen en los videos que se filtran en redes sociales, de que pues ustedes ya saben todo tipo de cosas en cuestiones de tortura que le hacen a la gente, cosas que de verdad son muy inhumanas. Ellos fueron los precursores, los iniciadores de toda esta propaganda, porque al final ellos utilizaban la propaganda. Al final recordemos que tenían adiestramiento de guerrilleros, sabían lo que eran incursiones, emboscadas, sabotajes, propaganda, y utilizaron muy bien la propaganda para causar miedo a los demás cárteles. Jamás se había visto de que las cosas que ustedes hoy en día ven y quizás se les haga normal, pues en aquellos tiempos no era normal. Nadie se dedicaba a hacer esto en videos y todos tenían este miedo de ser atrapados por estos señores porque sabían lo que les esperaba. Esa es la realidad. Cuando ellos empezaron a aumentar sus filas, ellos en ese sentido fueron muy inteligentes y comenzaron a contratar exmilitares y exmarinos y expolicías. Al principio fueron exmilitares y exmarinos nada más, para engrosar las filas de su nueva empresa que ellos habían creado. Entonces, pues con los años que estuvo el país en guerra, pues ya no era tan fácil de decir, pues vamos a contratar exmilitares, ya que el presidente que entró en el sexenio del 2006 fue inteligente en ese sentido de aumentar el sueldo al militar porque sabía que si no aumentaba los sueldos y metía esta guerra que hasta hoy en día desgraciadamente seguimos teniendo, pues no se iba a poder combatir a estos señores, porque la gente va a decir, no, pues por este sueldo me estoy arriesgando, pues no, mejor me salgo. Entonces estas personas que quizás se iban de baja o se hubieran desertado, pues hubieran ido a parar quizás las filas del crimen organizado. Se les subió el sueldo, ya no tan fácil el militar o el marino se iba de baja, esa es la realidad. Entonces como ya era más difícil poder contratar a estos militares o marinos, empezaron a contratar policías y a civiles. Hasta un punto en el que ya casi cuando en los últimos años de que estaba el cártel de los Zetas, pues ya contrataban pues ya de todo, ¿no? Ya muchachillos de 12, 13 años de verdad, que ni siquiera tenían adiestramiento, ya era simplemente contrataban gente para hacer bulto.
ya era más difícil contratar gente con experiencia. Hubo un tiempo también que ellos contrataron a los famosos caiviles de Guatemala, pero eso fue cuando este cártel estaba en su apogeo. Entonces, es cierto, sí es cierto que estos militares crearon este cártel, es totalmente cierto. Pues las razones a las que yo considero por los cuales se vendieron, tiraron la boina y se fueron al otro lugar, pues pudo ser tanto las cuestiones económicas, que no se les pagaba bien a los militares en aquellos entonces o en aquellos ayeres, inclusive pudo ser el maltrato de sus mandos, porque hasta el día de hoy, hay que ser sinceros, señores, hasta el día de hoy existe mucha discriminación hacia los militares, hacia el soldado, hacia la tropa. Esa es la realidad. Existe todavía mucha discriminación hacia la tropa. Si tú no eres perteneciente o no vienes egresado del heroico colegio militar, o para aquellos marinos de la heroica escuela naval, si no eres egresado de estos colegios, hay mucha discriminación. Esa es la realidad. Imagínense en aquellos tiempos cómo era el ejército, cómo era la marina. Entonces, pues todo estaba en contra de ellos y eran elementos que estaban muy bien capacitados, muy bien entrenados para hacer lo que hicieron, porque esa es la realidad. Unos cuantos elementos pusieron de cabeza a todo un país. Esa es la realidad. Desgraciadamente, pues pasó. Eso es lo que pasó en el país en ese sexenio, pero aclarando, no fue en el sexenio de Calderón. Esto empezó desde el sexenio de Fox, cuando empezó a crearse este famoso cártel de los Zetas, y pues fue más o menos entre el 90 y tantos, 2000 y tantos, ya cuando empezó a iniciar con más fuerza. Pero pues en el sexenio de Calderón, pues fue cuando se empezaron a combatir, porque ya tenían demasiado poder. Esa es la realidad. Ya tenían el país de cabeza. Ya había toque de queda en Monterrey, en Veracruz, Tamaulipas. Para aquellos jóvenes, quizá no sepan o nunca han investigado, pero créanme, para esas personas, lo que viene siendo del 2003, 2004 en adelante, el país era una tristeza. Existía toque de queda. Para la gente que es de Monterrey lo sabe a la perfección, que después de las 9 de la noche ya no podían salir. En Veracruz, en el puerto, existía toque de queda. Esa es la realidad. Cuando el presidente Felipe Calderón, el presidente que estuvo en turno en el 2006, inicia esta guerra, fue porque de verdad estos cárteles ya habían llegado a una fuerza increíble, ya tenían narcoestados completamente. Para la gente que es de Tamaulipas lo sabe. Cómo estaba Ciudad Mier en aquel entonces. Me tocó ir a Ciudad Mier cuando era un pueblo fantasma, que ni siquiera una persona existía en este pueblo. Para la gente que es de San Fernando, del Mante, Soto la Marina, para todas estas personas saben cómo estaba en el sexenio de Calderón, y poco a poco se fue recuperando. Esa es la realidad. Tampoco no justifico muchas cosas que hizo Calderón, porque también hizo muchas cosas injustificables, pero pues trató de contener un tanto la violencia que ya nos había rebasado en el sexenio del presidente en turno, que fue Fox. Entonces pues ese es mi punto de vista, señores. Esa es la realidad, lo que un elemento del Cuerpo de Fuerzas Especiales puede hacer si se dedica a malas cosas. Un ejemplo así muy rápido para aquellas personas que no sabían de la existencia de este enfrentamiento fue en Tijuana, el famoso enfrentamiento de la cúpula. Ya todos esos videos, la gran mayoría están borrados, pero si los buscan pueden escuchar todavía el corrido de la cúpula. Fue muy famoso lo que 4 elementos que eran exgafes, todo lo que hicieron en Tijuana, de verdad, por sacar a su patrón que tenían. Ellos se quedaron en el enfrentamiento contra policías, y policías pues pidieron el apoyo al ejército, y estos 4 elementos bien aparapetados y bien armados, mataron demasiados policías, demasiados militares, hasta que tuvieron que traer a los gafes que tenían un batallón
ahí en Tijuana, cuando todavía había un batallón ahí de fuerzas especiales en Tijuana, fueron los que tuvieron que mandarles a hablar para poder dar de baja a estos 4 elementos, pero fue un enfrentamiento de más de 3 horas donde murieron muchísimas personas, muchísimos militares, marinos y policías murieron en este enfrentamiento. Esa es la realidad, lo que un elemento bien adiestrado puede hacer si se va al lado oscuro, esa es la realidad. Por eso ya en estos tiempos se nos controla mucho en ese sentido. La sección octava, que es la sección de antiterrorismo, te tiene muy controlado en ese sentido. Ellos saben a la perfección a qué te dedicas, a qué estás trabajando para evitar lo que pasó en aquellos ayeres. Entonces ya son más estrictos en este sentido. Ellos quieren saber a qué te dedicas, dónde vives, casi de qué lado duermes. Te investigan absolutamente de todo y eso es bueno. Realmente se lo aplaudo a la Secretaría que ponga estas medidas para evitar lo que pasó en aquella ocasión y pues cómo pusieron unos cuantos elementos a todo un país de cabeza. Pues con esto me despido, señores. Espero haya aclarado ciertas dudas que tiene la gente. Si el video les gustó, les invito a que le den un like. Si no les gustó, ya saben que es bienvenido también el poderoso dislike, perdón. Suscríbanse si no lo han hecho y compartan este video para que a más gente le llegue este tipo de contenidos. Se despide de ustedes su compa el Gafe 423. Hasta la próxima.